De leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su misericordia, por su amor, por el privilegio que nos concede de congregarnos, de poder adorarlo, bendecirlo y de permitirnos meditar en su palabra. Le suplicamos, Padre eterno, que usted sea propicio a cada vida que se encuentra necesitada. Señor, que su mano de sanidad repose sobre cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, al necesitado provéele. Al angustiado, al débil, fortalécelo, Señor, en el poder de su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Le suplicamos, Padre eterno, y a través de su palabra seamos enteramente edificados. Que sea su Espíritu Santo hablando a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Primera de Samuel, capítulo número 26. Y leemos del versículo 21 en adelante, dice la palabra. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermana, hermano. Al leer estos versículos, quiero que pensemos en las consecuencias de la incredulidad. Las consecuencias de la incredulidad. La porción que hemos leído nos habla acerca del momento en el cual Saúl persigue a David en el desierto de Zif y acampan en el desierto y duermen. Y cuando duermen, David tiene a su cabecera una lanza y tiene un recipiente en el cual bebe agua. Llega David y estando ellos dormidos, él llega y toma la lanza que tiene de cabecera y el recipiente de agua y se va. Al día siguiente, David
encara a Saúl, porque Dios lo había entregado en sus manos. Era la segunda vez que Dios le entregaba a su enemigo, a David. En el capítulo 24 y versículo número 4. Sucede la primera vez en el desierto de Engadi, cuando Saúl, persiguiéndolo por los peñascos, se mete a una cueva para hacer su necesidad mayor. Y estando David con sus hombres dentro de la cueva, David le corta un pedazo del manto a Saúl. Y cuando Saúl sale a cierta distancia, David le dice que el Señor lo entregó en sus manos, pero que él le perdonó la vida. Dice el verso 24. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí que el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Era la primera vez. La porción que hemos leído hoy es la segunda vez. Y esto evidencia cómo Dios tiene cuidado de la vida de David. Ya había sido ungido como rey, aunque no había tomado posesión del reino. Saúl, obsesionado, quería matar a David. Y David, en un momento difícil para su vida, declina su fe y se vuelve incrédulo. Como muchos de nosotros, cuando llega a nuestra vida una condición, un evento o un suceso que impregna nuestra alma, que genera angustia y que clamamos a Dios, pero la incertidumbre nos invade y muchas veces pecamos de incrédulos. Su palabra es clara. Su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Y que esa fe es la misma fe que tuvimos cuando Él se reveló a nuestra vida. Sin embargo, cuando estamos enfermos, dudamos, y si el Señor no nos sana, fácilmente caemos en incredulidad. La palabra de Dios dice: no te dejaré ni te desampararé, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros tambaleamos en el momento de la prueba, dudamos y llega la incredulidad a nuestra vida. Y cuando llega la incredulidad a nuestra vida, tomamos decisiones que no son consultadas con Dios, sino que son decisiones producto de nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso
más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, oh Jehová. Entonces David cayó en ese momento. David, dice la palabra en el capítulo 27, versículo 1 y 2, dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Vea las consecuencias de la incredulidad de David. David había tenido una experiencia con Dios. Dios le había entregado a Saúl. Dios lo había ungido como rey. Pero ahora David empieza a quebrantarse en la fe. Ya había tenido una experiencia con el rey Aquis, rey de Gad, en el sentido de que en el capítulo 21 y versículo número 10 leímos que se pasó a donde Gad, la tierra de los filisteos, y cuando dijeron: no es este el rey de la tierra, no es este el que mató a 10,000, él se turbó en su corazón y adoptó la forma de un enajenado, y la saliva le corría por la barba, balbuceaba, y dijo el rey Aquis: ¿para qué me traen a este loco? Si locos tengo yo acá, ¿para qué va a entrar a mi casa? Un error tremendo de David, pero hoy vuelve a cometer el mismo error. Hoy él dice en su corazón: un día me va a matar Saúl. Cuando Dios lo sustentaba en su mano, cuando era Dios quien le daba la victoria, ahora empieza a dudar. Y cuando duda, no consulta a Dios, porque cuando nosotros tengamos alguna duda con respecto a lo que tenemos que emprender, que decidir, tenemos que consultarle a Él. Pero David no le consulta a Dios, sino que toma una decisión que traerá consecuencias fatales, porque los filisteos eran los enemigos de Israel. Y ahora ya no venía solo. En el capítulo 21 él iba solo, pero ahora va con 600 hombres, porque a los 400 que llegaron a la cueva de Adulam se le unieron 200 más. Y ahora no solo eran los 600 hombres, sino la familia de los 600 hombres. Ahora David tenía 2 mujeres, Abigail y la Bezcreíta. Había tomado 2 mujeres y ahora pasa con todo ese ejército y llega a un convenio con Aquis, el rey de Gad, en el sentido que iba a ser guardaespaldas de él, iba a ser quien guardara sus espaldas
y sus hombres a la integridad de Aquis. David toma la decisión, se pasa, pero al pasarse, David va a obtener resultados fatales. Primero, no depende de Dios. Cuando nosotros no dependemos de Dios, entonces nuestra vida será una vida que tiende al fracaso. Porque la voluntad de Dios es que sus hijos sean bendecidos. Pero cuando el hijo se aparta de su padre, el padre lo deja ir. En lo que David está haciendo. David se aparta, no quiere depender de Dios, no confía en Dios y dice que se hizo homicida. Es decir, cuando llegaron los 400 hombres, decía que llegaron los hombres afligidos, angustiados y los que eran pobres de espíritu y que se unieron a él por un cambio. Dentro de ellos iban hombres perversos, pero él los supo frenar. Pero hoy en estos 200, pues había de todo. Hombres valientes, pero ahora David tiene que tomar una decisión. Está en el terreno de los filisteos y ellos tienen que sobrevivir. Y para sobrevivir, él hace incursiones en el terreno de los filisteos, a las aldeas donde mataba hombres, mujeres, niños, y no dejaban nada para que no fueran testigos delante de Aquis. O sea que era algo inhumano lo que David estaba haciendo. Dice el capítulo 27, en el versículo número 8, dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Carameel, o el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. ¿Por qué decía que se había hecho abominable a su pueblo Israel? Porque David le decía que él hacía las incursiones a Israel, pero él no hacía las incursiones a Israel, él la hacía a los filisteos.
y no dejaba a nadie vivo para que no le llegaran a decir a Aquis. Es decir, el apartarse de Dios, la incredulidad, su fe débil, lo llevó a tener actos muy vergonzosos. Otra consecuencia es que mintió a Aquis. Otra consecuencia es que se unió a los filisteos. En el capítulo 28 dice la palabra, versículo 1 y versículo 2. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Es decir, se pasó con los filisteos. Los filisteos empiezan a ordenar su ejército para ir a pelear contra Israel. Como David se había pasado del lado de los filisteos, David estaba en el último bando, con el rey como guarda de él, dispuesto para ir a pelear contra Israel debido a su incredulidad. Pero también estaba dispuesto a pelear. El problema es que no era la voluntad de Dios, porque él había sido ungido para Israel. Y si él peleaba contra Israel, entonces se iba a volver abominable a Israel. No iba a poder gobernar Israel. Iba a ser un traidor para Israel. Pero ya estaba en las filas de los filisteos. Pero los planes de Dios no pueden ser turbados ni anulados por nadie, ni aún por el ser humano. Y dice la palabra en el capítulo número 29, dice, versículo 1, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, porque los príncipes de los filisteos eran 5. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hombres, estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? David había estado 1 año con 4 meses con Aquis. Y en este momento, el tiempo que había pasado era de 1 año con 4 meses. Cuando los príncipes dicen: ¿qué hace este hebreo? Aquí dice: ha estado conmigo por muchos días y años. Entonces dice: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel,
ya ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó hasta que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y aquí llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Aquis había sido engañado, David le había mentido, pero Dios no puede ser burlado. Dios conocía cuál era la actitud de David, que se había vuelto un criminal. Sabía que incurría en el terreno de los filisteos. Aquis había sido engañado. Nosotros podemos ser engañados. Nosotros podemos aún nosotros mismos estar engañados. Pero Dios no puede ser burlado. Dios lo sabe todo. Y tiene que regresar David. Pero vea cómo es la vida. Dice la palabra que en lo que David estaba, en el ejército de los filisteos, David había dejado su campamento, que era Siglag, y en Siglag había dejado sus 2 mujeres, había dejado ciertos hombres, había dejado ganado y estaba con sus 600 hombres haciendo cola en el ejército filisteo. En lo que él estaba ahí, los amalecitas, en venganza, porque habían sido incursionados por él, atacaron Siglag, le dieron fuego y se llevaron a las 2 esposas de David, todo lo que tenía David. Y cuando David regresa al día siguiente, se encuentra con un caos. Los ejércitos estaban cara a cara y Samuel ya había partido de este mundo. Así dice el capítulo 25, versículo 1, que Samuel murió y lo lloró y lo enterraron en Ramá. Pero cuando Saúl se da cuenta que el ejército de los filisteos era en gran manera numeroso, le entra temor, angustia, y entonces Saúl empieza a invocar el nombre de Jehová, pero Jehová no le responde porque lo había desechado. Y lo había desechado porque no obedeció el mandamiento que le dio cuando le dijo que esperara 7 días para que llegara Samuel y ofreciera holocaustos. Cuando no llegó Samuel, dijo él: traigan
El incienso voy a ofrecer yo a Jehová ofrenda. Y le dijo Samuel: locamente has actuado. Hoy Dios habría confirmado tu reino. Le dio otra oportunidad y le dijo: vas a atacar y vas a matar todo lo de los amalecitas, vas a exterminar todo. Pero Saúl no obedeció. Perdonó la vida del rey Agag, perdonó todo lo que era bueno, ganado, ovejas. Y le dijo Samuel: ¿se complace Jehová en los sacrificios y en las ofrendas antes que obedecer su palabra? Por cuanto no obedeciste su palabra, hoy el Señor ha puesto fin a tu reino. Entonces hablábamos de que en el primero le quitó la monarquía y en el segundo le quitó el reino. Y cuando le quita el reino, se aparta el Espíritu Santo de Saúl, se aparta Dios y se aparta Samuel. Ahora que se encuentra en una condición muy difícil, Samuel invoca el nombre de Dios, pero Dios no le responde. Dios no le responde a través de sueños, no le responde a través de profeta, no le responde por el Espíritu Santo, y entonces se vuelve incrédulo. Porque las consecuencias de la incredulidad traen situaciones difíciles en la vida. Porque la actitud correcta que tenía que hacer Saúl es persistir, persistir, persistir. ¿Por qué? Porque un corazón constrito y humillado no lo rechazas tú, oh Dios. No le contestó la primera vez, pero no era fácil si estaba votado. Él tenía que hacer todo lo que mandaba la ley. Él tenía que ayunar, pero cometió el peor error de su vida: consultar a una adivina. Y eso terminó de hundirlo. Cuando él no tiene respuesta de Dios, les dice a sus hombres: necesito que me averigüen si existe alguien que me pueda llamar a Samuel. Samuel ya había muerto. Existe una mujer en Endor, le dice, una mujer que tiene espíritu de adivinación. Era la noche y al siguiente día venía la guerra. Él estaba angustiado porque quería saber qué iba a acontecer. Como muchos de nosotros que estamos obsesionados con qué va a pasar el día de mañana, con cómo voy a enfrentar la vida, que tengo este problema, que no sé cómo voy a hacer, pero no confiamos en Dios. Y no confiamos en Dios porque la incredulidad invade nuestro corazón. Esa era la condición de Saúl. Saúl toma una decisión nefasta y se van como 7 kilómetros del lugar donde estaba, de noche, en ayunas, él ayunando, pero no invocando el nombre de Jehová, porque los espiritistas, los medios, trabajan mejor de noche, invocan espíritus de demonios y se van. Dice la palabra de Dios, capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos.
Porque en ese momento Saúl quería hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que sacaran a todos los adivinos de Israel, todos los brujos, todos los magos. Y Saúl lo hizo. Pero hoy, dice el verso 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que en ningún mal te vendrá pues. Ese fue el error de Saúl. Ocupar a Dios. Vive Jehová. Juró por Dios a una mujer demoníaca. Eso es lo que Dios no le perdonó. Y por eso murió al día siguiente. Ya estaba condenado por desobediente. Pero hoy comete otro error grave. Hermanos, deshonrar a Dios es algo que no agrada a Dios. Y Saúl, en su angustia, le dice a la pitonisa, le dice: vive Jehová, ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién quiere venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Dice el verso 16, entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Evidentemente no era Samuel, era un demonio. Y Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y en aquella noche no había comido pan. ¿Por qué desfalleció Saúl? Porque le dieron la sentencia de muerte. Ya no podía hacer nada. Él sabía que iba a morir, como todos nosotros sabemos que vamos a morir.
pero no de la manera que iba a morir Saúl. Saúl le dan de comer y no huye, como mucho de su ejército que huyó, sino que le hizo frente a la batalla y dice la palabra de Dios que David rescató a su gente, pero Israel fue derrotado. Dice el capítulo 31. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl, sus 3 hijos. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellos. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsam. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos del muro. ¿Quiénes eran los de Jabes de Galaad? Los de Jabes de Galaad eran aquellos hombres que ahora por gratitud van a rescatar el cuerpo de Saúl sin cabeza, el cuerpo de sus 3 hijos, en medio de la ciudad de los filisteos. ¿Pero por qué por gratitud? Porque Saúl, cuando comenzó su reino, los amonitas invadieron a Jabes de Galaad y eran los amonitas un ejército poderoso. Y los de Jabes de Galaad llegaron y les dijeron: queremos hacer alianza con ustedes. Concédanos, por favor, hacer alianza con una condición, dijeron los amonitas: si todos ustedes se sacan el ojo derecho. Y una angustia en los de Jabes de Galaad, porque no había quien los defendiera. Entonces fue dado aviso a Saúl
Y Saúl formó un ejército y venció porque Dios estaba con él a los amonitas. Hoy que Saúl había muerto, los de Jabes de Galaad, en gratitud para darle una sepultura de honra, van con sus valientes a la ciudad de los filisteos, toman los 4 cuerpos, se los llevan para Jabes de Galaad, los incineran. No era la costumbre de Israel quemar los cadáveres, pero había una premura por la guerra. Los queman y luego entierran los huesos, dándole honor a Saúl, y guardaron luto 7 días. Las consecuencias de la incredulidad genera actos nefastos para la vida del creyente. Entonces, ¿cuál es la actitud? Que nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. No importa las circunstancias pueden ser adversas, pero Dios es soberano y nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Pero cuando llega el momento difícil a nuestra vida, muchas veces tambaleamos, y ese es un error que, de acuerdo a la palabra, nos va a pasar una factura muy alta. Entonces, mejor confiemos en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque a través de su palabra comprendemos que como humanos cometemos, Señor, decisiones que muchas veces no están bajo su voluntad, sino en nuestro corazón. Pero nuestro corazón es engañoso. Señor, permita que su Espíritu Santo nos ministre continuamente, para que a través de su Espíritu Santo seamos ministrados y podamos tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús, porque le damos gracias. Esta noche yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien en medio nuestro que sabe que ha andado lejos del Señor, hoy es un buen momento para reconciliarse con el Señor. Hoy es una buena noche. Si hay alguien en medio nuestro que quiera entregarle su vida a Cristo, hoy es el momento para decirle: Señor, yo te necesito para que seas mi aliado, para que ministre mi vida, para que pueda tomar las decisiones acertadas en mi vida. ¿Habrá alguien esta noche que quiera reconciliarse con el Señor o que quiera entregarle su vida a Cristo? Hoy es una buena oportunidad. Hoy es día de salvación. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien en medio nuestro? Oramos al Señor. Padre, gracias por su palabra, Señor, porque su palabra es fiel y verdadera. Su palabra, Señor, nos la ha dejado para que sea nuestro escudo, para que sea luz, para que sea, Señor, quien nos guíe. Por eso le suplicamos, Padre eterno, que podamos ser hacedores de su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.